Buenos días, hermanos. Se cuenta de una niña que estaba enferma y para curarse necesitaba una transfusión. Entonces hablaron con su hermanito que había desarrollado la misma enfermedad, pero su cuerpo había creado anticuerpos y se sanó. Entonces el niño accedió con gusto a donarle su sangre a su hermanita. Y durante el procedimiento de la transfusión, aquel niño comenzó a ponerse pálido y le dijo al doctor: «Doctor, ¿a qué hora comenzaré a morirme?». Fue entonces que el doctor comprendió que aquel niño pensaba que iba a donar toda su sangre para que su hermanita pueda sanarse. En esta mañana vamos a ver un caso de sustitución, un caso de alguien que estuvo dispuesto a dar su vida en favor nuestro. Y empecemos viendo y hablando de Levíticos capítulo 16. En Levíticos 16 podemos encontrar un sinnúmero de simbolismos que representan lo que el Señor Jesucristo iba a realizar por nosotros allí en la cruz. Por razones de tiempo no vamos a ver todos los simbolismos que hay en el capítulo 16. Mencionemos que hay 15 pasos que el sumo sacerdote debía realizar en este día de la expiación, así como se titula el capítulo 16 de Levíticos. 15 pasos él debía realizar para completar el ritual del día de la expiación. Y vemos en este capítulo 16 varios elementos, varias imágenes. Se habla, por ejemplo, de becerro, de 2 machos cabríos, se habla también de un carnero, hasta de la ropa que los sacerdotes debían vestir. Vemos un sinnúmero de imágenes que representan lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz. Todos estos elementos e imágenes prefiguraban lo que Cristo haría en favor nuestro. Comenzamos leyendo algunos versículos de Levíticos 16. No voy a tomar todos los elementos de este capítulo por razones de tiempo. Vamos a concentrarnos solamente en 2 elementos, 2 machos cabríos. Y leamos el capítulo 16, versículo 5. Dice así, Levítico 16, 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 7. Vamos a ir leyendo algunos versículos salteados. Versículo 7 al 10. Dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora leamos el versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículos 20 al 22 ahora. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto.
Expliquemos un poquitito lo que se hacía con estos dos machos cabríos. En el versículo 5 encontramos que se tomaba estos dos machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para expiación y un carnero también para holocausto. Ahora, el versículo 8 específicamente nos habla que se echaban suertes. El versículo 8 dice, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Se hacía un sorteo, en palabras sencillas. Entonces se elegía, según el sorteo, un macho cabrío para la expiación. Eso está en el versículo 9, que dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Y en el versículo 10 encontramos lo que hacían con el otro macho cabrío. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces vemos en síntesis que de los dos machos cabríos al sortearse, uno era sacrificado y el otro era presentado vivo. En el versículo 15 encontramos la descripción de lo que se hacía con aquel macho cabrío que caía sobre él la suerte de ser sacrificado. Y dice así, versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y lo esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Eso hacían con un carnero. Paréntesis, acá dice en el versículo 10, para enviarlo a Azazel al desierto, y se habla de la palabra Azazel. Entonces, simplemente para no dejar pasar esa palabra, algunos comentaristas hablan de que Azazel significa una suerte para la cabra que se va, y los rabinos dicen que es el nombre del lugar donde se soltará aquel macho cabrío. Lo cierto y lo concreto es que un macho cabrío era sacrificado y el otro era soltado. Eso lo encontramos entre el versículo 20 y 22. Encontramos que el otro macho cabrío era soltado. Dice el 20, cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y lo pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Aquí vemos lo que hacían con el segundo macho cabrío. El primero dijimos que era sacrificado. El segundo, en el versículo 21 encontramos que Aarón ponía sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Esto simboliza que la imposición de manos y la confesión de pecados del pueblo por parte de Aarón, esto implica transferencia, la transferencia de los pecados sobre aquel macho cabrío. Habla de un simbolismo que los pecados son puestos sobre la cabeza de aquel macho cabrío, y el hecho de que lo soltaban en el desierto simboliza que los pecados del pueblo de Israel se alejaban del pueblo. Aquel macho cabrío era desamparado en el desierto, era soltado a su suerte en el desierto, y esto simbolizaba que aquellos pecados del pueblo iban con ese macho cabrío y se alejaba el pecado del pueblo. Ahora, dijimos al principio que todos estos elementos son símbolos, imágenes de lo que Jesucristo iba a realizar por nosotros allí en la cruz. Entonces, hablemos ahora de esto.
¿cómo encontramos el simbolismo de aquellos dos machos cabríos? Bueno, pensemos en aquel primer macho cabrío que era sacrificado. En el capítulo 16, versículo 9, encontramos que aquel macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, se lo ofrecía en expiación. Se lo ofrecía en expiación. Y para esto tenemos que pensar que el hecho de acercarse a Dios requiere la muerte de un sustituto. Repito, el hecho de acercarse a Dios requiere la muerte de un sustituto. Veamos Hebreos 9, 13 al 14. Y después vamos a volver otra vez a Levítico 16, entonces tenga ahí sus señaladores, porque vamos a volver a Levítico 16. Ahora veamos Hebreos 9, 13 al 14, ¿qué dice en cuanto a esto? Dice Hebreos 9, 13 al 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquel macho cabrío que era sacrificado en el día de la expiación, lo vemos en capítulo 16 de Levíticos, sustituía al pueblo. Es decir, aquel macho cabrío era totalmente inocente, aquel macho cabrío no tenía la culpa de que el pueblo sea pecador, pero el animal era un sustituto por el pueblo. Aquel animal, aquel macho cabrío tenía que ser sacrificado, tenía que dar su vida para que el pecado del pueblo sea perdonado. Tenía que haber derramamiento de sangre para que pueda cubrir el pecado de aquellos israelitas. Entonces, en cuanto a Jesucristo, veamos lo que dice 2 Corintios 5, 21. Aquí acabamos de ver Hebreos 9, 13 y 14, que dice que Jesucristo dio su vida por nosotros, que todos aquellos machos cabríos simbolizaban que Jesucristo iba a dar su vida, iba a ser sacrificado en favor nuestro. Y obviamente la sangre de Cristo es mucho mejor que la sangre de aquellos machos cabríos, que simplemente servían para cubrir el pecado del pueblo de Israel. En nuestro caso, la sangre de Cristo borra totalmente nuestros pecados. Entonces, he ahí la imagen de un sustituto, de alguien que tenía que morir en vez del pecador. Veamos ahora lo que dice 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El versículo 21 claramente está hablando del Señor Jesucristo, que dice, al que no conoció pecado. El inocente Cordero de Dios fue hasta la cruz para morir en nuestro lugar, en sustitución nuestra. Y acá en 2 Corintios 5, 21 hablamos de una imputación en doble sentido. En primer lugar, nuestra injusticia le fue imputado al Señor Jesucristo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él era inocente, él no pecó. Pero el plan de Dios antes de la fundación del mundo era que Él dé su vida. El justo por los injustos, dice la palabra de Dios. Entonces, nuestra injusticia le fue imputado a Él. Eso es una imputación en un sentido. En otro sentido, la justicia de Cristo se nos fue imputada a nosotros.
el justo por los injustos, la justicia de Cristo por nosotros pecadores, culpables. Nosotros teníamos que ser condenados por nuestros pecados, pero Él, el sustituto perfecto, el Cordero de Dios, el inocente Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él fue nuestro sustituto y nuestra injusticia le fue imputada a Él, en primer lugar. Y su justicia se nos fue imputada a nosotros, que éramos culpables y merecedores del castigo eterno. Entonces, eso es en cuanto a aquel primer macho cabrío que era sorteado, caía su suerte para ser sacrificado. ¿Qué hay del segundo macho cabrío? Volvamos a capítulo 16 de Levíticos, versículo 10, que dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación. Aquel macho cabrío, el segundo, era dejado como símbolo de reconciliación. Y veamos qué dice 2 Corintios 5:18a. 2 Corintios capítulo 5, 18a. Dice: y todo esto proviene de Dios, la salvación, la justificación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, este segundo macho cabrío que era presentado vivo, es decir, no se le sacrificaba, simbolizaba la reconciliación en aquel caso de Levíticos, entre Dios y el pueblo de Israel. En nuestro caso, el segundo macho cabrío representa a Cristo, quien por medio de él fuimos reconciliados con Dios. Cuando hay reconciliación es porque había enemistad, y obviamente Dios odia el pecado. Entonces no podía permitir que nosotros como pecadores podamos entrar a su presencia y algún día ir al cielo donde Él mora. Entonces tenía que haber reconciliación, tenía que haber un mediador. Jesucristo fue nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y esa enemistad terminó, porque gracias a Jesucristo fuimos reconciliados. Entonces, qué hermoso, hermanos, tener semejante Salvador, que dio su vida en sacrificio nuestro para que nuestra enemistad con Dios termine y seamos reconciliados con Él. Ahora, esto tenemos que pensar también en aquel macho cabrío que era soltado en el desierto. Qué interesante esa imagen que se puede ver en el versículo 21-22 de Levíticos 16, que dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Cuando hablaba de aquel macho cabrío, decía que este macho cabrío que era soltado en el desierto simbolizaba que los pecados del pueblo de Israel eran alejados de ellos. Y qué interesante notar que esto simboliza lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él cargó sobre sus hombros nuestros pecados, los clavó allí en la cruz. Y no solamente los pecados fueron alejados de nosotros, sino que fueron perdonados. Y me hace pensar en una palabra que el doctor Reinaldo de Cruz La Rosa tradujo la frase perdón de pecados como angaipá po'ó. Angaipá, pecado, po'ó, arrancar. Entonces esto me da la imagen que cuando voy al fondo de mi casa tengo una planta de pomelo y yo tomo aquel pomelo y lo
arranco. En guaraní decimos aipo'o tapomelo. Me voy y arranco aquella fruta. Y lo que hago es separar aquella fruta del árbol. Así Dios separa el pecado del pecador. No es que está ahí. No, Dios toma ese pecado. ¿Y qué hace Dios con ese pecado? Veamos lo que dice Salmo 103:12. Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y aquí la palabra de Dios utiliza un recurso literario que se llama antropomorfismo. Y esto significa que Dios utiliza palabras y símbolos que nosotros podamos entender, que nosotros podamos discernir y dimensionar lo grande del perdón de Dios. Y Él dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Para Dios la distancia entre el oriente y el occidente no es nada. Pero para mostrarnos cuán grande es el perdón que Él nos da, entonces Él produce este antropomorfismo en su palabra, en la palabra de Dios. Y está alejado. Cuán lejos está el oriente del occidente, así está alejado nuestro pecado. Él alejó nuestros pecados de nosotros. Habla de un antropomorfismo. Y a ver qué dice Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en lo profundo del mar. De nuevo, Dios utiliza un antropomorfismo para hacernos pensar, razonar que Él tomó nuestros pecados, que Cristo cargó sobre sus hombros en la cruz y los arrojó en lo más profundo del mar. Hablamos de un lugar que se llama Las Marianas, que tiene una profundidad de 11.000 kilómetros. Y son lugares insondables, que no se pueden sondear, que no se pueden alcanzar fácilmente. Para Dios esas profundidades no son nada. Él los puede sondear, Él los puede recuperar si Él quisiera, porque es omnisciente, Él todo lo sabe, es omnipresente, está en todos lugares, pero Él no lo hace, porque nos ama y nos ha perdonado nuestros pecados. Y se habla de antropomorfismo para que nosotros podamos entender cómo voy a ir a las Islas Marianas o en donde sea, en la profundidad del mar, y voy a recuperar esos pecados. No, es imposible. Para el hombre es imposible. Eso habla del amor de Dios y de su perdón insondable para nosotros los seres humanos. Y este macho cabrío que fue soltado también en el desierto me hace acordar cuando en Mateo 27:46 el Señor Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel macho cabrío era soltado en el desierto, era desamparado en el desierto y estaba a su suerte. Aquel animal era criado, no era un animal salvaje. Entonces iba al campo y él tenía que defenderse a sí mismo, buscar su alimento y cuidarse de los depredadores. Era desamparado. Y también el Señor Jesucristo, cuando estaba allí en la cruz, Dios podía librarle de esa situación. Es más, Él mismo se podía librar de esa situación siendo Dios, pero no lo hizo. Por eso Él decía allí en la cruz, en su humanidad, decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero su propósito era dar su vida en favor nuestro. Y así lo hizo. Entonces, qué maravilloso, hermanos, tener estos símbolos en Levítico capítulo 16. Solo 2 elementos vimos, los 2 machos cabríos y lo que representan.
en cuanto a lo que Jesucristo hizo en favor nuestro. Vamos a orar. Nuestro Dios, cuánto te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros, Señor. Aquí tenemos presente el pan, Señor, que simboliza justamente ese cuerpo que fue entregado en favor nuestro, ese cuerpo que fue lacerado primeramente, ese cuerpo que cargó sobre sus hombros nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por este pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Al participar de ella, te pedimos que lo bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De la misma forma, Señor, te agradecemos por esta copa, por el jugo de la vid, que simboliza la sangre de Jesucristo que fue entregado por nosotros, Señor, que fue derramado por nosotros. Gracias por esa sangre preciosa que nos limpia de todos y cada uno de nuestros pecados. Al participar de ella, te pedimos que lo bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, de esta forma terminamos la Cena del Señor, avisando que el próximo domingo tendremos de nuevo la Cena del Señor y seguidamente el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, cuánto te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque la situación esta de la pandemia nos ha llevado, Señor, a tener en nuestros hogares el memorial y también el hecho de orar en familia y el hecho de escuchar tu palabra, Señor, en nuestros hogares. Padre Celestial, cuídanos a cada uno de nosotros, cuida nuestras vidas, nuestra salud, nuestros familiares. También provee, Señor, a todos mis hermanos que tengan el pan siempre en la mesa, Señor. Y te rogamos, Señor, para que muy pronto podamos estar reunidos de vuelta, Señor, en el templo para celebrar, Señor, el memorial, la cena del Señor, todos juntos, Señor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.